Bienvenidos al Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Vamos a realizar la práctica denominada Diversidad Microbiana del programa académico de Zootecnia, de la asignatura de Microbiología. Para el desarrollo de esta práctica vamos a contar con la compañía del profesor Henry Jaimes Díaz, magíster. Para el desarrollo de esta práctica vamos a contar con una serie de materiales y de muestras, y vamos a contar con el microscopio. Este que ustedes ven acá, este es el equipo, el microscopio. El microscopio nos da la función de hacer observaciones a nivel micro, que a simple vista no podemos observar. Dentro de los materiales que vamos a utilizar, vamos a tener láminas portaobjeto. Las láminas portaobjeto son láminas de vidrio donde depositamos cada una de las muestras. Estas láminas también se pueden someter a procesos de calentamiento en el momento que estemos esterilizando las muestras. Estas láminas se trabajan con la ayuda de estas láminas pequeñitas llamadas o denominadas láminas cubreobjeto. Se utilizan de esta forma: se deposita la muestra acá en la lámina portaobjeto y la lámina cubreobjeto la colocamos de manera que nos cubra la muestra en un ángulo de 45 grados, la dejamos caer. Vamos a utilizar también asas bacteriológicas para tomar las muestras. Vamos a contar con goteros para tomar las muestras. En este caso va a ser esta muestra que ven acá de agua estancada. Vamos a tener cajas de Petri. En estas cajas de Petri están cada una de las muestras de bacterias, ¿sí?, sembradas en un medio microbiológico. Entonces las cajas de Petri, estas son son de plástico. Tenemos solución salina y tenemos aceite de inmersión. El aceite de inmersión se utiliza en el momento que estemos observando en el objetivo de 100X. Y vamos a contar con una serie de muestras. Sí, tenemos, como ya hace ratico les mencioné, tenemos agua estancada o agua de charca. Tenemos una muestra de levadura. Esta ya fue previamente diluida y calentada a 37 grados centígrados. También tenemos los vasos precipitados, como ustedes lo observan, ¿sí?, para tomar la muestra o diluirla. Esta es la levadura en estado sólido, que ya fue diluida. Tenemos cajas de Petri, ¿sí?, que ya también se las mencioné. Esta es una muestra de una fruta, en este caso es el durazno, que contiene la muestra del hongo, que vamos a más adelante tomar. Y tenemos una serie de colorantes, que son los colorantes de GRAN, son los que se les van a agregar a las muestras. En este caso también vamos a contar con el azul de metileno. Y en los colorantes de GRAN son el cristal violeta, el lugol, el alcohol cetona y la safranina. A continuación los voy a dejar en compañía del docente Henry Jaimes Díaz para el desarrollo de la práctica. Hola estudiantes, cuando hablamos de diversidad microbiana hacemos referencia a ese amplio grupo de seres vivos que no se pueden observar a simple vista, conocidos como los microorganismos. Es importante recordar que la microbiología es una ciencia que se encarga de estudiar la morfología, fisiología, taxonomía, evolución, la relación
entre otras características de estos especímenes. Dentro del grupo de los organismos microscópicos podemos encontrar las bacterias, siendo unos microorganismos unicelulares, sencillos, que tienen célula procariota. También están los protozoos y las algas. Son organismos más complejos que tienen célula eucariota. Algunos son unicelulares y otros pluricelulares. Los protozoos, por ejemplo, son heterótrofos, ¿no? Que algunos tienen movimiento. Las algas son autótrofas, tienen pigmento fotosintético. Los hongos es otro grupo importante. Presentan célula eucariota, ¿no? Existen hongos unicelulares como las levaduras, hongos pluricelulares, cenocíticos como los mohos, también conocidos hongos filamentosos, ¿no? Que se encargan de descomponer la materia orgánica, siendo heterótrofos. Y finalmente podemos hablar de los virus, definidos como partículas que tienen ácido nucleico y algunas biomoléculas. Se caracterizan por no tener célula, pero sí requerir estas de otros organismos, denominándose parásitos obligados. El objetivo de la práctica se enfoca en conocer algunas características de estos microorganismos como las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos. Ya iniciando el procedimiento, nos vamos a dirigir aquí al mesón. Voy a hacer uso del tapabocas como prevención, como medida de bioseguridad en el laboratorio de microbiología, ¿no? Vamos a estudiar primero el grupo de bacterias. Para esto voy a tener los siguientes materiales: una asa microbiológica, como ya lo mencionó Viviana, una asa redonda. Voy a tener la caja de Petri, medios de cultivos, ¿no? Para observar el crecimiento bacteriano. Voy a utilizar solución salina, aceite de inmersión, un portaobjetos y un cubreobjetos. El primer proceso se va a direccionar en el estudio de las características macroscópicas de las bacterias, ¿no? Por bioseguridad y esterilización del medio, pues vamos a tener el mechero, que es importante en el laboratorio. En el estudio macroscópico en observación vamos a tener esta caja de Petri, donde se encuentra un medio de cultivo, un sustrato que le ofrece los nutrientes a las bacterias para que logren crecer en estas estructuras conocidas como colonias. Una colonia es una agrupación de células bacterianas de la misma especie que se originaron a partir de una célula inicial o célula madre. De estas colonias voy a observar algunas características como la forma. Aquí podemos encontrar algunas colonias redondas, otras colonias son puntiformes, otras son rugosas. Voy a observar el color. Algunas son negras, otras son amarillas, otras son verdes. También puedo identificar los bordes. Algunos bordes son definidos, otros son filamentosos, son irregulares. La elevación, algunas son planas, otras colonias son elevadas, cóncavas. Y por último puedo identificar también la superficie. Podemos encontrar colonias planas, podemos encontrar colonias secas, colonias cremosas, ¿no? en este medio de cultivo. Bueno, el segundo punto está dirigido al análisis microscópico de estas bacterias. Ya aquí vamos a observar la morfología de los microorganismos que están en este medio de cultivo. Entonces voy a utilizar mi asa microbiológica redonda. Siempre el proceso que voy a llevar a cabo lo debo hacer utilizando el mechero en la parte intermedia para ayudar a esterilizar el ambiente. El primer paso es tomar nuestro portaobjetos, ya lo mencioné, y le voy a agregar una gota de solución salina. ¿Listo?
Esto nos va a servir en el análisis microscópico para hacer un frotis, ¿no?, que luego va a ser coloreado a través de la tinción de Gram y nos permite observar la morfología y clasificar las bacterias en dos grupos, como los Gram positivos y los Gram negativos, que es importante. Luego voy a tomar el asa, como ya lo mencioné, y la voy a esterilizar directamente al mechero, hasta el momento que tome una coloración amarilla, este metal. Listo. Una vez esterilizada, tomo mi medio de cultivo, llevo el asa a un borde para enfriarla un poco y no eliminar mis bacterias, y voy a tomar una colonia, las que están creciendo, que ya fue seleccionada previamente. Voy a tomar una pequeña colonia que considero importante, cierro mi caja de Petri, ya tengo en el asa mi colonia que voy a estudiar, y luego tomo el portaobjetos que tiene la gota de solución salina y llevo el asa en la parte central donde está la gota de solución salina y hago un extendido, conocido como frotis, en forma circular de adentro hacia afuera, que ocupe más o menos 2/3 de la caja, de la lámina o el portaobjetos. Luego de hacer este frotis, el asa la esterilizo nuevamente con el mechero, como norma de bioseguridad. Listo, ya esterilizada, la dejo aquí a un lado. Y luego voy a flamear mi frotis con el propósito de que esa muestra quede fijada y pueda llevarse a cabo la tinción de Gram. Al flamear paso el portaobjetos brevemente por la llama. Podemos contar hasta 3, 1, 2 y 3 y retiro el portaobjetos. Y así la muestra se va fijando. La tinción de Gram nos permite clasificar las bacterias, como ya lo mencioné, en dos grupos, los Gram positivos y los Gram negativos. Los Gram positivos tienen una coloración violeta, característica, y los Gram negativos una coloración rosada. En este proceso, como lo está haciendo Viviana, vamos a agregar una serie de reactivos. Iniciamos con el cristal violeta durante un tiempo estipulado que es de 1 minuto. Luego lavamos con agua destilada, quitamos el excedente del colorante, el cristal violeta, y pasamos a agregar el Lugol de Gram, también durante 1 minuto. Es importante mencionar que estas coloraciones se originan también por la composición que tienen las bacterias en su pared celular, debido a la presencia de el peptidoglucano. Lavamos nuestra lámina, eliminamos el excedente de colorante y luego procedemos a agregar el decolorante, que es alcohol cetona, durante 15 segundos. Lavamos el reactivo, eliminamos el excedente y finalmente vamos a agregar la safranina. Este reactivo de contraste lo vamos a agregar durante 30 segundos. Lavamos, eliminamos el excedente y listo, tenemos ya nuestra lámina para observar al microscopio.
hay que esperar unos minutos mientras que se seca. Listo, muchachos, una vez coloreada la lámina con nuestras bacterias, vamos a observar al microscopio. Como es una tinción, tenemos nuestra lámina acá seca, vamos a observar en 100x para dar una mejor resolución y observar apropiadamente la morfología y la coloración de estas bacterias que teníamos en nuestra caja de Petri, en nuestro cultivo. Como ustedes ya conocen, encendemos el microscopio y automáticamente vamos a trabajar con el objetivo de 100x. Abrimos nuestra platina y vamos a observar a través de los oculares. Muy bien, ya dándole ese enfoque nítido, ese enfoque fino, en nuestra muestra vamos a observar bacilos, una forma bacilar de las bacterias y una coloración rosada que nos indica que son gram negativas, siendo unas claves importantes para lograr identificar algunos géneros y algunas especies bacterianas. Bueno, el segundo paso que vamos a realizar hoy es el estudio de hongos. Aquí vamos a tener dos muestras, una fruta contaminada con un moho, hongos filamentosos, donde vamos a reconocer algunas estructuras como el micelio y las hifas que son importantes en el estudio de los hongos. Y tenemos una solución azucarada con la presencia de levaduras utilizadas a nivel comercial, como en la panadería. Entonces, en el primer paso, que es el estudio de estos hongos filamentosos que están creciendo en esta fruta, se ve unas estructuras en forma algodonosa, polvorienta, que es característico de los hongos. Recuerden que ellos a través de sus esporas fácilmente pueden contaminar las diferentes sustancias y entre estos los alimentos. Voy a tomar un portaobjetos, le voy a agregar un reactivo que es muy utilizado para el estudio de los hongos, que es el azul de lactofenol. Entonces agrego una gotica en el portaobjetos para poder colorear las estructuras de estos microorganismos. Luego tomo un pedacito de cinta adhesiva, más o menos unos 3-4 centímetros, la tomo de tal manera que el borde adhesivo, la parte adhesiva, quede hacia afuera y la llevo donde está el crecimiento de estos microorganismos, con el propósito de que estos hongos que están en la fruta queden adheridos a la cinta. Ustedes observan acá, tomar bastante muestra para poder observar. Una vez ya obtenido la muestra de los hongos, voy a llevar la cinta hacia el portaobjetos donde está la gota de azul de lactofenol y la pego de tal forma que el reactivo se mezcle o actúe sobre el hongo y los bordes de la cinta queden adheridos al resto de la lámina, como ustedes van a observar acá. Y ya tenemos nuestro montaje para llevarlo al microscopio. Me dirijo al microscopio y observo. Aquí voy a utilizar el objetivo de 4x, 10x y 40x. Bueno, en 4x pues vamos a observar las estructuras características de estos hongos, el micelio. Vamos a observar las hifas y las esporas, que son sus células de reproducción y también en parte de resistencia. Luego paso al objetivo de 10x y hago el mismo proceso, observo nuestros hongos, ¿no? Donde tenemos de manera más detallada nuestras esporas de la muestra, las hifas y el micelio. Finalmente utilizamos el objetivo de 40x, donde vamos a ser más específicos y se va a observar de manera más detallada nuestras estructuras micóticas,
donde hay presencia de esporas, donde las cifas se pueden identificar claramente, siendo claves para conocer algunos géneros, algunas especies, ¿no? Al estudiar las cifas es importante resaltar que muchas de ellas, que son de forma cilíndrica, como ya lo he mencionado en clases anteriores, tienen unas divisiones, unos septos, conocidas como hifas septadas, y otras no tienen esas divisiones, conocidas como hifas asectadas, o también cenocíticas. Algunos hongos tienen un pigmento que lo hacen ver macroscópicamente de forma un color más oscuro, más intenso, y otros no tienen ese pigmento. Y las hifas también van a ilustrar ese pigmento en sus bordes. De aquellas hifas que tienen los bordes bastante oscuros, no definidos, se le conocen como hifas dematiáceas, y aquellas que no tienen ese pigmento en sus bordes son hifas hialinas, siendo claves para, como ya lo mencioné, identificar algunos hongos, géneros y a veces hasta llegar a las especies. Continuamos con el estudio de los hongos. Ahora vamos a utilizar como muestra la solución que tiene levaduras. Entonces, tengo aquí mi portaobjetos, le voy a agregar una gotica de azul de lactofenol, y de la solución también voy a tomar una gota. Listo. Es importante mencionar que esta solución azucarada que tiene levaduras fue incubada durante 15 minutos a 37 grados Celsius para lograr observar el proceso de gemación, que es la forma como se reproducen estos microorganismos siendo asexual. ¿Listo? Bueno, ya hago mi montaje, coloco mi cubreobjetos, parte superior, y luego lo llevo al microscopio. Ustedes ya conocen, jóvenes. Hago el montaje. Tenemos aquí mi levadura, mi reactivo, y dejo caer la laminita. Listo. Y con esto me dirijo a observar. Vamos a utilizar el objetivo de 4X, 10X y 40X, como ustedes ya conocen. Subo la platina y observo mi muestra de levaduras. ¿No? En 4X se van a observar las levaduras de manera muy pequeña, como unos pequeños puntos, unos pequeños grumos, que no nos permiten caracterizar la forma que tienen realmente. Luego paso a 10X y observo mi levadura. Ya podemos identificar la morfología característica, que es esférica u ovoide, y cuando estas entran en el proceso de gemación ya se empieza a formar una pequeña estructura conocida como yema, que se observa claramente en el objetivo de 40X, es el que voy a pasar. Listo, ya en 40X claramente tenemos las estructuras esféricas, y también vemos cómo esa yema que va creciendo en cada levadura, cada individuo, empieza a separarse para dar origen a nuevos microorganismos, ¿no? El proceso de gemación, como lo dije, es un proceso asexual. De una célula inicial se generan nuevas células hijas. Célula madre da origen a unas células hijas, propio de las levaduras. Algunas yemas empiezan a crecer alrededor de la levadura, a veces crecen de a dos y se observan para tener como claro, como las orejas de un Mickey Mouse. Está la célula inicial, que es la cabeza, y sus orejas hacen referencia a esas yemas o esos nuevos individuos que van a generarse. El siguiente proceso vamos a estudiar los protozoos y las algas. Como muestra vamos a tener agua de charca, previamente recolectada para esta práctica. Entonces voy a tomar una pequeña gota
de la zona más turbia de esta agua de charca y voy a agregarla al portaobjetos que vamos a utilizar para este proceso. Listo. Luego hago el montaje como ustedes ya conocen. En la parte superior coloco el cubreobjetos con esta gota de agua de charca y lo llevo al microscopio. A veces podemos encontrar que algunas estructuras que están en el agua de charca es muy grande y la lámina nos puede quedar un poco montada, entonces para eso hacemos presión para lograr obtener la muestra ideal. Hacemos una pequeña presión y ya pues vamos a observar nuestra muestra al microscopio. Lo llevamos y observamos en 4, en 10 y en 40 como ustedes ya conocen. Se empieza aquí con el objetivo de 4X. Bueno, en esta muestra de agua de charca podemos encontrar una gran cantidad de artefactos, de partículas, de bacterias, de protozoos y de nuestras algas que son el grupo de estudio. Aquí vemos algunos protozoos teniendo movimiento y algunas algas de manera muy pequeña en 4X. Luego vamos a pasar al objetivo de 10X, ya para observar más claro nuestra muestra. Vemos uno que otro protozoo en movimiento y nuestras algas características por su coloración. Y finalmente pasamos al objetivo de 40X. 40X vamos a dar un poco más de luz para observar mejor. Eso. Y vamos a observar algunas algas acá, características, su pigmentación debido a la presencia de ese pigmento, de esa sustancia que les permite llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. También podemos encontrar algunos microinvertebrados, pequeños organismos, ya que hacen parte del grupo de los animales, característico en estas muestras de agua de charca. Jóvenes, para resaltar en el grupo de los protozoos, algunos tienen movimiento debido a un aparato locomotor y esto es importante para poder clasificarlos. Encontramos algunos protozoos que tienen unos pies falsos que forman con su membrana, conocidos como pseudópodos, ¿no? Este grupo de organismos que se movilizan o se mueven a través de pseudópodos se conocen como los arcodinos. Un ejemplo son las amebas. También podemos encontrar los mastigóforos que tienen un flagelo, ¿no? Comúnmente se le dicen también flagelados, y otros organismos que tienen pequeños pelitos conocidos como cilios en todo su cuerpo, denominados los ciliados. Y existe un grupo de protozoarios, como los esporozoitos, que no tienen aparato locomotor. Dentro de las algas, lo característico es mencionar que tienen ese pigmento fotosintético, esa coloración, y además que existen algas microscópicas y algas macroscópicas, la cual las microalgas son las que le competen al estudio de la microbiología. Muchachos, en la importancia de estos microorganismos en el ambiente y en el entorno, se puede resaltar que muchos microorganismos pueden llegar a ser patógenos, causando un daño en otros organismos como las plantas, como los animales, como el ser humano. También podemos encontrar microorganismos benéficos que ayudan a la producción de ciertas sustancias a nivel industrial, a nivel de los alimentos, a nivel farmacéutico, y en el agro también pueden influir en la fertilización de los suelos y la descontaminación de algunos sustratos que están presentes debido a su
alto metabolismo que tienen. Espero que esta práctica les sirva de ayuda en su formación profesional. Les deseo un feliz día y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.